Ejemplo, el pórtico articulado está en equilibrio bajo la acción de las fuerzas verticales, pero es inestable ante cualquier acción horizontal que pueda afectarle. Por ejemplo, las cargas de viento. El pórtico articulado adriostrado, en cambio, cumple el requisito de estabilidad. La diagonal cumple una función estabilizadora frente a acciones horizontales. Muy bien, entonces en este caso tenemos una estructura, un pórtico, que sería el pórtico, tiene la forma de un arco de fútbol, para que se entienda. Y esa forma tiende a deformarse cuando recibe cargas a nivel horizontal. En las cargas verticales no hay problema porque pueden ser soportadas bien por los postes, por los elementos verticales, pero en la horizontal va a tender a la deformación. Entonces es ahí donde se utilizan diagonales para evitar, por ejemplo, la deformación de este tipo de diseños estructurales, ¿sí? Eso se suele ver mucho en esos elementos, las vigas metálicas con los cuales se suelen techarse actualmente grandes predios, como en los supermercados, que tienen estas barras diagonales que tenemos varios elementos verticales, predomina la horizontal, ¿verdad? Son vigas en donde tenemos dos elementos horizontales metálicos. Luego tenemos los pequeños elementos verticales y entre esos cuadraditos que se van formando van apareciendo elementos diagonales. Eso es para justamente impedir que en esa forma se deforme, ¿sí? Bien, entonces la estabilidad era que no se mueva y ahora vamos a ver la resistencia, que significa que no se rompa. Entonces la estructura no debe moverse y no debe romperse. Ahora nos ayuda en la lectura Alejandro Ábalos. La aplicación de la carga a una estructura genera reacciones en los vínculos y también una serie de esfuerzos internos en los elementos que componen la estructura, los cuales deben tener la resistencia suficiente para soportar estos esfuerzos sin fisurarse. Para que una estructura satisfaga el requisito de resistencia, debemos comprobar que los niveles de tensión que se alcanzan en cada uno de sus elementos no exceden los límites de la resistencia del material. Bien, entonces, como acá se nos está diciendo, para esto entonces debemos conocer, así como tenemos que saber cuánto puede resistir de carga un suelo, también debemos saber en cada material de construcción, por ejemplo, en cuántas estructuras podemos tener madera, metales, hormigón armado, cuánta carga pueden recibir sin deformarse por centímetro cuadrado, por superficie, ¿sí? Entonces hay que hallar también la tensión admisible del propio material. Entonces hay que hacer una relación entre eso con la carga que se está recibiendo para determinar qué dimensiones, qué secciones van a tener de medidas estos elementos estructurales. ¿Sí? Entonces, si no tenemos las secciones o las dimensiones correspondientes, los elementos estructurales, por ejemplo, algunos tirantes, algunas vigas de madera, pueden deformarse, pueden flexionarse. Como tenemos aquí el caso de la imagen, que ya es la rotura de un elemento de madera por la flexión. ¿Sí? Dice rotura de una viga de madera a flexión. La rotura se inicia en las fibras inferiores sometidas a tracción, donde se ha superado la resistencia al material. La madera, en comparación a otros elementos, tiene antes de la rotura una considerable deformación previa, es decir, no se va a caer de buenas a primeras, va a resistir, pero cuando se excede demasiado eso, finalmente puede ceder totalmente y llegar a esta situación como vemos en la imagen. Lo que sucede aquí son dos tipos de esfuerzos internos, ¿sí? Que son las tensiones internas.
En la parte superior, por las cargas que se está recibiendo en la parte de arriba, las partículas, si consideramos la mitad del elemento hacia arriba, estas partículas están tendiendo a chocar entre sí, ¿sí? Se están comprimiendo. Entonces, la parte del eje para arriba tenemos esfuerzos de compresión. Por eso es que de la mitad para arriba prácticamente no se rompe. Pero en la parte de abajo, cuando se está flexionando en las partículas de la parte inferior del elemento, es que las partículas empiezan a estirarse, a alejarse entre sí, y ese esfuerzo se denomina tracción. Y a la suma de la compresión y de la tracción se le denomina flexión. Entonces, si se nos pregunta qué es la flexión, es una tensión compuesta por eh, la compresión y la tracción de elementos que predominan en la horizontal, ¿sí? Porque cuando se da la flexión en la forma vertical, en un pilar, por ejemplo, a eso se le da otro nombre que es pandeo, ¿sí? Entonces, em, físicamente los dos se van a comportar de forma muy similar, pero se le dan nombres diferentes según la posición del material. Entonces, estabilidad, que la estructura no se mueva. Resistencia, que la estructura no se rompa. Y rigidez es que la estructura no se deforme, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre esto. Nos ayuda en la lectura Samira Ayala. Rigidez, que no se deforme. Además de resistir las cargas, la estructura debe tener la rigidez necesaria para no deformarse excesivamente bajo la acción de estas. Deformaciones excesivas son las que afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la aparición de la construcción, código técnico de la edificación. Una deformación excesiva de las vigas de la estructura puede provocar grietas en los tabiques que ésta soporta. Las deformaciones máximas que pueden sufrir los elementos de un edificio están definidas en el código técnico y no debemos asegurarnos debemos asegurarnos de que nuestra estructura no las supere. Grietas en la fachada de ladrillo debido a una deformación excesiva de la estructura. Bien, entonces, esta rigidez supone la que no se deforme, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todos estos esfuerzos están relacionados, estos requisitos de estabilidad, que no haya movimiento, de resistencia, que no se rompa la estructura, y de rigidez, que no se deforme. Empieza con la deformación, luego puede seguir con la rotura, ¿verdad? Y esto supone movimientos. Entonces, todo está relacionado, estabilidad, resistencia y rigidez. Bien, los elementos que, como les decía, la madera es el elemento muy noble que tiene mucho tiempo de formación antes de la rotura, generalmente, sobre todo de cargas que ya están distribuidas y que con el tiempo, si es que no se calculó bien la sección de la madera o no se realizó bien el secado de la madera, tiene todavía contenido de humedad al utilizarse y al colocarse recién y después va perdiendo el contenido de humedad y va perdiendo resistencia. Entonces ahí, en esas situaciones, cuando con el tiempo se va deformando de a poco, flexionándose o flexándose, ¿sí? Eh, Aquí tenemos el ejemplo de una mampostería y esto entonces es una deformación, se van generando fisuras, grietas que van a eh, dañar la construcción, ¿sí? Entonces tenemos que ver que todos estos elementos, eh, considerar todos estos requisitos para que la estructura sea realmente estable. Vamos a ir viendo ahora los materiales estructurales. En la actualidad existen infinidad de tipos de estructuras diferentes,
los materiales utilizados usualmente en estructuras son madera, acero y hormigón armado. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La madera estructural es aquella madera aserrada que se usa específicamente para uso en estructuras o uso estructural y por tanto las propiedades mecánicas de determinadas especies de madera lo permiten. Van a haber algunas especies de árboles cuyas maderas van a ser mejores para la estructura y otras que no. Otras que tienen menores resistencias se van a utilizar para otras cosas como muebles, etcétera, que resisten menos cargas. Pero cuando tenemos que soportar el peso de una cubierta, de un techo, por ejemplo, se deben elegir maderas provenientes de árboles cuya madera tiene altas tensiones, altas resistencias. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos de lugares donde se suele utilizar la madera, sea para pilares, para vigas, para tirantes. Este elemento triangular, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? En el silencio, entonces me responde. Esa estructura se llama cabriada, ¿sí? Y las cabriadas pueden tener varias formas, pero esta es la forma más tradicional de utilizar, que es para evitar generar otro pilar más y cortar el espacio. Entonces eso permite tener el espacio libre de apoyos, que es lo que estamos viendo en la imagen. Aquí arriba, en la parte superior de la cabriada, tenemos una viga. Si no estaba esta cabriada, yo iba a tener que colocar aquí otro pilar, ¿verdad? Y si ponemos un pilar, vamos a estar cortando este espacio en la parte inferior. Entonces, las cabriadas aparecen en este tipo de situaciones. Queremos tener el espacio libre, tenemos una zona de techo alta que necesita un apoyo y para no colocar pilares, entonces aparecen las cabriadas como soportes transversales a, a las vigas, ¿sí? Después tenemos aquí en la imagen derecha, en la parte inferior, cómo se puede ver el maderamen para un techo de tejas españolas o coloniales. Entonces, aquí vemos cómo se van encastrando. Tenemos la zona del alero, ¿sí? Y esto al colocar el techo, esta zona, esta diagonal se llama lima tesa. Si tenemos al revés dos aguas, una que viene hacia acá y otra que viene hacia acá, eh, ustedes ven el cursor. Sí, profe. Bien, entonces se puede entender lo que estoy explicando. Entonces, en este caso, en el ejemplo que tenemos ahora mismo, esta agua de acá baja hacia aquí y la otra baja hacia acá. Es como que se están alejando entre sí estas dos aguas y al unirse generan una línea que sigue siendo como una zona más alta, pero que va bajando, ¿verdad? Es como una cumbrera, lo de acá, lo de arriba es la cumbrera, pero esta es como una cumbrera de encuentro entre aguas. Pero puede haber otra situación en donde esta agua venga hacia aquí y la otra venga hacia acá. Eso podemos tener en una situación de construcción en L, por ejemplo. O cuando tengamos en un sentido el techo y luego tenemos otro espacio que se va en forma transversal, entonces aquí venía esta agua y acá va a venir la otra agua y se van a encontrar. Entonces en ese caso, este va a ser la parte más baja, o sea, va a ser una parte baja y no alta, y a eso se denomina lima olla, ¿sí? Y ahí como es una parte baja y va a caer agua, entonces ahí en vez de tener tapas, como en el caso de la lima tesa, tapas de tejas,
Entonces ahí va a aparecer una canaleta, ¿sí? Y es una zona bastante sensible porque si se ensucia, ¿verdad? Podemos tener problemas después de filtraciones de agua. Pero en general, líneas generales, no suelen generar tanto problema como las canaletas embutidas. Las canaletas embutidas son aquellas que tenemos el techo que baja hacia el vecino y tenemos el techo, eh, vamos a decir, llega hasta un muro y la canaleta se hace entre el muro y la parte baja del agua del techo, ¿verdad? Entonces, si ese lugar está sucio, entonces el agua va subiendo y va a ir tendiendo a ingresar al interior de la vivienda. Si es que no se mantiene en la limpieza de esas canaletas. Y en la imagen superior tenemos tipos de construcciones que se hacen sobre todo más en otros países. Esto es todo un sistema especial de construcción. Tenemos los muros, estructuras de madera para los muros y techos, y eso es las terminaciones o el revestimiento de eso también suele ser en madera. Tiene también su forma de aislar, tiene que tener aislantes térmicos y acústicos, pero es una alternativa al muro de ladrillos. En nuestro país, como tenemos mucha materia prima para elaborar los ladrillos y los materiales cerámicos, entonces eso lo que más utilizamos. Las maderas antes había mucho en nuestro país, pero a medida que se fueron talando los árboles del bosque nuestro, no en la misma medida no se fue reforestando y por lo tanto ahora hay menos disponibilidad de madera, por lo tanto aumenta su precio. Por eso hoy en día hacer estructuras de madera estaba más caro que antes, ¿sí? Vamos a pasar al acero. Nos ayuda en la lectura Melanie Baez. Acero. Con el término de acero estructural definimos a un grupo de aceros diseñados para construir estructuras de edificios, pero también para utilizarlos como componentes para máquinas. La estructura se basa en un marco o esqueleto que tiene como componente columnas y vigas de acero. Muy bien. Como vemos, lo que va variando son las formas y los materiales. Pero la disposición de los elementos casi siempre son similares. Tenemos elementos horizontales, elementos verticales y a veces también elementos inclinados o en diagonales, ¿verdad? Entonces, en comparación con el anterior, es muy similar porque tenemos los elementos horizontales y verticales. Pueden aparecer, en este caso, tenemos perfiles metálicos. Los perfiles metálicos son unas piezas metálicas que reciben el nombre por la forma que tienen en la sección. Entonces pueden aparecer sección solamente hacia un lado, sección tipo C o tipo U. Si eso se duplica hacia el otro lado y tenemos así, entonces tenemos un perfil I y así sucesivamente, o perfil H, según cómo se dé la vuelta. Entonces, de esa manera tenemos estos elementos metálicos para la estructura. Hay que también considerar como parte de la estructura las varillas que utilizamos en el hormigón armado, pero estas varillas no funcionan solas, funcionan con el hormigón y forman el hormigón armado. Por eso no entra todavía como material que lo vamos a ver enseguida. Entonces el acero, solo el acero como estructura, son este tipo de estructuras, los perfiles metálicos de acero. Continúa la lectura. Kiara Benítez. Voy.
Los perfiles metálicos, correas o vigas se fabrican con acero estructural del laminado en caliente. La geometría de los perfiles metálicos determina el uso para el que se fabrica la viga. Se denomina acero estructural a un grupo de diferentes aceros fabricados para servir como elementos estructurales de edificios. El acero es una aleación de hierro y carbono. Muy bien, entonces además de los perfiles, entonces tenemos correas o vigas, también tipo tubos o caños que pueden ser circulares o más prismáticos, que también se suele utilizar para las estructuras. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un galpón que puede ser para una fábrica, para cría de animales, por ejemplo, que este tipo de estructuras permite tener grandes alturas, grandes distancias y por lo tanto se utiliza mucho para este tipo de arquitecturas. Aquí tenemos el ejemplo de una construcción de un edificio con estructura metálica en Asunción. Esta es la sede de la iglesia adventista, si mal no recuerdo, que está en la zona del ex seminario metropolitano hacia Eusebio Ayala y la avenida Cubillet. Está como unas pocas cuadras de ahí, una esquina. Tiene estructura metálica y fue revestido con vidrio en la parte exterior. Entonces aquí se pueden ver los elementos metálicos en azul y bueno, una vez que se tuvo toda esa estructura, se fue realizando las fachadas y los cerramientos internos entre oficinas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede utilizar estas estructuras. Y por último, el hormigón armado, que es el que más solemos ver, el más común, el que más vamos a estar desarrollando en el segundo curso de construcciones civiles. Nos ayuda ahora en la lectura Pilar Burgos. Sí, hormigón armado es el más versátil de los materiales empleados en la ejecución de estructuras resistentes. Se distingue por su rigidez y su moldabilidad. Está compuesto por hormigón y barras de acero. Es apto para todo tipo de requerimiento estructural. Puede ser elaborado en obra. Muy bien, entonces el hormigón es un material muy noble en el sentido de que puede soportar muchas cargas, por lo tanto se utiliza mucho en los edificios de altura, pero también se puede utilizar en viviendas, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo en esta imagen de un edificio de lo que se ve son tres niveles en total, en donde tiene estructuras de hormigón armado. Aquí vamos a ver como una especie de esquema, cómo se van repartiendo las cargas entre los distintos elementos de hormigón armado. Este elemento, que es donde predomina la superficie horizontal en relación a la altura, se denomina losa, ¿sí? Losa de hormigón armado. Esa losa va a descansar en unos elementos prismáticos donde predomina la horizontal, que se llaman vigas. Estas vigas, a su vez, van a descansar en elementos verticales que se denominan pilares o columnas. Y estos pilares o columnas van a descansar en la cimentación de hormigón armado, que pueden ser de varios tipos, según las características del terreno. Si el suelo firme está cerca de la superficie, hasta aproximadamente 2-3 metros, se suelen utilizar zapatas. Las zapatas son como esto que vemos acá, unos elementos prismáticos que pueden tener forma de tipo caja de zapato, que sería un paralelepípedo, o también de pirámide truncada. Pero la pirámide truncada se hace menos porque es más difícil de realizar su encofrado. Entonces es más fácil realizar el encofrado de este, más sencillo para esta forma. Cuando el suelo firme lo tenemos a mayores profundidades, a 6, 7, 10 o más metros, entonces ahí se empiezan a utilizar cimentaciones profundas de hormigón armado,
sobre todo los pilotes, que son pequeños pilares cilíndricos que están debajo del pilar, en el pilar de la estructura, y que para unir el pilar de la estructura en el piso de la planta baja con los pilotes que están debajo de ese pilar, se suele colocar, así como la zapata, en un elemento para articular, para unir ambos, que se le denominan dados, ¿sí? Entonces estos dados va a ser la unión, la vinculación o la articulación entre el pilar y los pilotes que puedan estar debajo de ese pilar. Generalmente son 2, 3, 4, según el cálculo, según la cantidad de carga que se recibe en el pilar, pueden tener varios pilotes debajo, ¿sí? Eso siempre va a arrojar el estudio de cargas y el estudio de suelo, las cargas del edificio y la resistencia del suelo. Antes de pasar, aquí en este otro esquema vemos también la distribución de carga de las losas. Tenemos 4 lositas que van a descansar o distribuir sus cargas a sus 4 lados. En sus 4 lados tenemos las vigas. Estas vigas a su vez van a apoyar en los pilares y los pilares al cimiento. Vamos a ver ahora más sobre las solicitaciones estructurales. Nos ayuda Lucero Centurión. Las solicitaciones son la resultante de las fuerzas externas en los elementos de la estructura. La clasificación responde a la orientación de la posición de cada componente de la resultante respecto de la pieza estructural. Bien, entonces nosotros tenemos fuerzas que están actuando sobre los elementos, ¿verdad? Cargas. Y la forma en que reacciona internamente estos materiales es lo que denominamos las tensiones o solicitaciones estructurales. Hace rato, con el ejemplo de la flexión, vimos de que estaba compuesta en la parte superior, las partículas tienden a chocarse entre sí, a aplastarse entre sí, que se denomina el esfuerzo de compresión, que tenemos en esta imagen aquí y también acá en esta imagen. Generalmente se esquematiza por 2 flechas en un material horizontal y 2 flechas que tienden a deformar acortando ese material. Lo opuesto a la compresión sería cuando las partículas tienden a alejarse entre sí por fuerzas que realizan ese empuje, y a eso se denomina esfuerzo de tracción, ¿sí? Si volvemos al caso de la madera que estaba flexada y rota en la parte inferior, no es que en esa situación haya 2 fuerzas a los extremos que estén estirando el elemento estructural. No, lo que se tiene es una carga tan grande en la parte longitudinal de la pieza, es tan grande la carga que hace de que esa fuerza deforme el material y el material se va en la parte de arriba comprimiendo y en la parte de abajo traccionándose, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede. Pero se dibuja o se grafica con este esquema de 2 flechas con la misma dirección pero con el sentido opuesto. Luego vamos a tener el esfuerzo de corte, que es un esfuerzo que hace de que las partículas tiendan a deslizarse de esta manera, ¿sí? Entonces tenemos un elemento, tenemos una carga y que haga que tienda a romperse en forma vertical ese elemento. Ahí estamos hablando entonces del esfuerzo de corte. También creo que se le da el nombre cizalladura, porque la cizalla es una herramienta que hace cortes en ese sentido. Entonces ya tenemos la compresión, la tracción, la flexión, que es la mezcla de la compresión y la tracción.
el de corte y falta el de torsión. Torsión, como dice su nombre, tiende a torcer el material, ¿sí? Aquí tenemos otros esquemas gráficos de las solicitaciones estructurales. En este arriba de la izquierda tenemos la compresión. El de arriba a la derecha tenemos el esfuerzo cortante que tienden, las fuerzas tienden algunas hacia arriba y otras hacia abajo por la carga que se está recibiendo. El momento flector que tiende a deformar una superficie de esta manera, ¿verdad? A levantar una superficie. Por eso el momento flector solemos calcular en las losas, por ejemplo, pero también en los otros elementos como vigas, incluso pilares, pero más en losas y vigas. Y el momento torsor es el que va a tender a torsionar la pieza, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente otros gráficos, el de arriba de tracción, el de abajo de compresión, el siguiente de flexión, la torsión y el esfuerzo de corte, esfuerzo cortante o de cizalladura. Bien, entonces hasta aquí llegamos con el contenido sobre estructuras. Voy a compartirles el ejercicio que vamos a hacer, que en realidad va a ser en iniciar el ejercicio que después vamos a terminar en clase. Les voy a compartir. Profe, Sí, las últimas dos tareas creo que fue eh, de movimiento de tierras y el de planificación de obra. Ese sí. vos no nos diste para entregar todavía, ¿verdad? Los formularios. Por presencial nomás vamos a entregar. A ver, voy a fijarme un poco en los archivos que le compartí al delegado para recordar. Tienen el de movimiento de tierra. Yo expliqué el ejercicio de movimiento de tierra. Necesito respuesta. No, profe. Profe, el ejercicio de planificación era que hicimos una actividad y las otras dos actividades íbamos a hacer en presencial contigo. Ujú. Y de movimiento de tierra no se explicó. No Movimiento de necesitaba tierra, para era- hacer el ejercitario. movimiento ¿Cómo? de tierra, yo me acuerdo que más o menos explicó el profe cómo íbamos a hacer, pero fue más o menos muy rápido al final de la clase, pero después nos mandó el ejercitario, pero no nos mandó para completar el forms ni para entregar. Bueno, yo no sé si todos tuvieron claro la parte de implantación de obra, donde están los 3 ejercicios y es solamente el primero se tenía que hacer. Puedo volver a enviarles yo para otro curso, no, mi explicación verbal no fue entendida totalmente, entonces edité el archivo y les envié el cuadrito que ustedes deben hacer en el cuaderno. Entonces eso también le puedo compartir a ustedes para que tengan así claridad de cómo hacer ese ejercicio. Luego, con el tema movimiento de tierra, voy a ver si tengo acá para abrir. Si tengo. Tenemos 3 ejercicios. Voy a compartir pantalla.
¿Qué dice? Graficar los principales movimientos de tierra que aparecen ahí en el material, que sobre todo son en desmonte, terraplén, y también aparece indicar el talud, ¿verdad? Creo que eso aparece en este material. Eso es lo primero, el ejercicio A. El ejercicio B es graficar los diferentes tipos de entibaciones, que son entibados de madera, entibados metálicos o tables tacados, que también aparecen en el material, y los muros o pantallas de pilotes, ¿sí? Entonces, esos tres tipos de entibados. Y luego se pide los tipos de talud según el tipo de suelo, representar cada tipo con su ángulo correspondiente. Los ángulos que aparecían en la presentación que yo les compartía son los ángulos que se forman entre la horizontal y la parte interna del talud, ¿sí? Es decir, entre la zona donde queda todavía el suelo o la arena. Ese es el ángulo que se suele dar. Aquellos que tienen más resistencia tienen mayor ángulo. Es decir, el talud puede estar más cercano a la vertical. Pero a medida que el terreno es menos resistente, ese ángulo tiene que ir disminuyendo, ¿sí? Para evitar el desmoronamiento de ese suelo. Entonces, como mínimo van a elegir 3 tipos de suelos con que sean bien diferentes sus ángulos. Van a hacer como una especie de corte de ese gráfico, los 2 niveles de terreno, el talud, el ángulo, y decir qué tipo, indicar el número del ángulo, ¿verdad? Acotar el ángulo. Todo en forma esquemática, ¿sí? Nada de dibujo técnico. De forma esquemática y de indicar a qué tipo de suelo eso corresponde, ¿sí? Es eso, sencillito. Y si no recuerdan, entonces tienen que investigar, ¿sí? Lo que yo no suelo hacer es compartir las presentaciones que hago de PowerPoint. Y entonces esa es una clase. Si hay dudas, se consulta en la clase. Y si hay algo que todavía falta investigar más, entonces ustedes investigan para poder realizar los ejercicios. ¿Está bien? Y con respecto al de estructuras, voy a compartirles también, voy a enviarles el archivo para copiar, para transcribir la información básica sobre estructuras, y tiene su pequeño ejercicio también. Aquí entonces tenemos el ejercicio de estructuras que dice, teniendo en cuenta el esquema estructural de mi casa, grafico las solicitaciones estructurales de los componentes principales, techo, muro, cimiento, y las distribuciones de cargas. Esto es algo que yo estuve explicando más o menos a lo largo de esta presentación de este contenido, pero que para poder hacerlo de una mejor manera necesitamos estar en aula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos esquemas de como si fuera un corte de mi casa, ¿verdad? Y donde se dan los techos y los muros, ¿sí? Si es de un piso, si es de dos pisos. Si el techo es plano, el techo va a ser plano. Si el techo es a 2 aguas, a ser en forma inclinada, ¿sí? Entonces, en una carilla, en una hoja, en la parte de arriba puede estar un esquema de un corte de mi casa, y abajo el mismo esquema para hacer estos dos ejercicios. Vamos a dejar en blanco hasta cuando lleguemos a estar en el aula, y en aula voy a ir explicando cómo van a graficar esos esquemas. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Voy a llamar lista.
Solicito nuevamente encendido de cámaras y